Ok. Bueno, en First Draft trabajamos para empoderar las personas y comunidades para volverse resilientes a la información engañosa y posiblemente peligrosas. Como les mencioné, vamos a explorar un poquito de esas dificultades en este panel de pregunta y respuesta y también queremos compartir algunos hallazgos claves de un reciente informe escrito por uno de nuestros invitados, Rory Smith, sobre la desinformación acerca de las vacunas. También nos interesa responder a sus preguntas, entonces las pueden enviar a través del chat y las podemos compartir con nuestros invitados. Em, Mi nombre es Jaime Longoria, yo soy un investigador con First Draft y yo voy a ser el host de este panel. Y también estamos con Rory Smith. Rory es manejador de investigación en First Draft y también es el autor de un informe reciente llamado Under the Surface o Debajo de la Superficie, que examina las narrativas sobre las vacunas en las redes sociales durante el verano. También es autor de un informe sobre la desinformación acerca de la vacuna de Invaxia. Y Roy, dime si lo estoy diciendo bien. Um, en las Filipinas. También ha trabajado para CNN, Vox y Vice Magazine. También tenemos a Elodie Martínez, que es la jefa de equipo de verificación digital para LATAM y España en AFP desde junio de 2018. Ha estado con AFP desde 2008. Es francesa y completó su licenciatura en comunicación en la Universidad ORT de Montevideo. Y también nos va a acompañar un poco más tarde Adriana Amado, que es una investigadora de la Universidad Argentina de la empresa. Su enseñanza e investigaciones se centran en las redes sociales y el periodismo y la comunicación pública. También es activista cívica. Vamos a comenzar un poquito. Rory nos va a dar más o menos una breve plática sobre el informe que hizo llamado Bajo la Superficie, que se enfoca en las narrativas de la misinformación y los delitos de datos en las redes acerca de la vacuna del COVID-19. Rory, voy a bajar mi presentación y puedes comenzar con la tuya cuando estés preparado. Bueno, hola a todos y buenos días. Mi nombre es Rory y soy el director de investigaciones en First Draft. Em, eh, Perdóname por si les parezca un poco lento, es que es muy temprano acá y acabo de tomar mi primera taza de café. Normalmente antes de trabajar he tomado como dos o tres. Pero bueno, ya empezamos. Voy a repasar nuestro informe más reciente que se llama Bajo la Superficie, narrativas, misinformación y déficits de datos en redes sociales sobre las vacunas de COVID-19. Y en este informe identificamos las narrativas más salientes sobre las vacunas y en las redes sociales entre el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Y esto va a ser un resumen general y breve porque no tengo el tiempo de presentar todos los resultados y el informe es súper largo, es como 96 páginas, entonces esta va a ser como una presentación breve y general, como digo. Bueno, primero, nuestra investigación demuestra la complejidad del ecosistema de información sobre las vacunas, donde una cacofonía de voces y narrativas han creado un ambiente de extrema incertidumbre. Bueno, y esta cacofonía de voces en las redes sociales resultan en déficits de datos. ¿Y qué es un déficit de datos? Es una situación en la que la demanda de información sobre un tema es alta, pero la oferta de información creíble y fiable es muy baja. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Estos vacíos normalmente se llenan por misinformación o se explotan por actores malos, o malos digo. Porque a las personas no les gusta la incertidumbre
Y como dije antes, llenamos estos espacios de incertidumbre con información, independientemente si es fiable o no. Bueno, las preguntas y objetivos de nuestra investigación eran los tres siguientes. ¿Qué temas y qué narrativas específicas dominan las conversaciones sobre las vacunas? ¿Qué diferencias significativas hay entre los idiomas y las regiones? ¿Y qué son los tipos de mis y desinformación y las narrativas problemáticas que influyen las conversaciones sobre las vacunas en las redes? Y ahorita vamos a ver como unos de los resultados claves y generales del informe. Dos temas identificamos que están impulsando una gran proporción del discurso mundial sobre las vacunas. Los motivos políticos y económicos de los agentes y instituciones que participan en el desarrollo de las vacunas y las preocupaciones de seguridad, eficacia y necesidad. Y las narrativas sobre la desconfianza en las intenciones de las instituciones y las personas clave relacionadas a las vacunas impulsan dos cosas: la conversación en las redes y el escepticismo sobre las vacunas, y dos, las preocupaciones por la seguridad de las vacunas. Y como les dije un poco antes, el ecosistema ahorita de información y más en las redes sociales y sobre las vacunas están llenos de déficits de datos que ahorita sí se están explotando por malos actores. Y las narrativas de desinformación llenan esos vacíos. Y en nuestro informe miramos un chorro de datos en inglés, español y francés que resultaron de posts en Instagram, Twitter, Facebook Groups y las páginas de Facebook también. Identificamos unas narrativas salientes que eran comunes en los tres idiomas. Entonces, dos narrativas que identificamos eran que los intereses financieros concentrados impulsan el desarrollo de la vacuna y amenazan su seguridad. Y otra es que no se puede confiar en Bill Gates ni en las instituciones y las vacunas asociadas a él. Y lo interesante de esto es que estas narrativas sí han existido por mucho tiempo. Vimos que estas salieron mucho más antes que el COVID-19, pero lo interesante es que sigan siendo importantes y que la gente sí crean en estas narrativas. Y ahorita llegamos a una situación en que Bill Gates no es una persona de como información conspirativa, o sí es, pero más es cualquier institución asociada con él es mala, les parece mal a la gente. Entonces, sí estamos como hablando de una compañía farmacéutica que está desarrollando una vacuna de COVID-19. Si el nombre Bill Gates llega al lado de ese nombre de la compañía farmacéutica, también tiene el mal nombre de Bill Gates. Bueno, otras narrativas es que la vacuna COVID-19 es la bala de plata y la clave para el regreso a la normalidad. Lo interesante de esto es que esta narrativa no es una narrativa negativa, ¿no? Pero lo que destaca esta narrativa es la importancia de manejar las expectativas. Así que si los líderes y los expertos prometen que una vacuna es la bala de plata y no lo es,
entonces el público pierde más confianza en las instituciones. Si esta vacuna no hace lo que nosotros pensamos que va a hacer. Y ahorita estamos pasando por una crisis de confianza institucional. Entonces, estas narrativas, aunque sí sean positivas, a lo largo plazo pueden ser también negativas, si eso tiene sentido. Otra narrativa es un sistema inmunológico sano, es más poderoso que una vacuna. Y eso, lo que quiere decir es de que una vacuna no es necesaria porque nuestros sistemas inmunológicos son más poderosos que las vacunas. Y otra narrativa es que las vacunas son a menudo peligrosas e incluso pueden ser letales. Otra vez, está existido por mucho tiempo, pero sigue siendo una narrativa importante ahora. Y más después de los anuncios de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Bueno, y ahorita tenemos unos ejemplos conspirativos de unas narrativas que existen en los tres idiomas y existen en más idiomas que solamente español, inglés y francés, pero nuestro informe enfocó solamente en estos tres idiomas. Entonces, la primera es que las vacunas son herramientas para implantar microchips y controlar las poblaciones. Y también las vacunas se van a utilizar como parte del gran reinicio para controlar la población mundial. Y las personas que no saben del gran reinicio, este salió en julio. Es una teoría conspirativa basada en un plan de un informe que salió del jefe del World Economic Forum. Y lo interesante de esto es que hace unas semanas resalió y se puso viral. Y ahorita estamos viendo más y más de esta información que más o menos conecta todas las teorías conspirativas en un paquete que se llama ahora el gran reinicio. Entonces es algo que la gente debería monitorear, pero con cuidado, porque sabemos nosotros que tenemos el poder de amplificar teorías conspirativas y esta es una teoría conspirativa que a lo mejor no deberíamos publicar algo en cuanto si está de baja en términos de interacciones en los medios sociales. Bueno, y también identificamos unas narrativas dominantes en español. Y voy a repasar estas narrativas rapidísimo acá. Bueno, en América Latina hay un grado muy alto de politización en los posts relacionados con vacunas de COVID-19. Y nosotros ya sabemos que la politización de la vacuna o de las vacunas resultan en niveles bajas de confianza en las instituciones y en esa misma vacuna o una vacuna de COVID-19. Y como dije antes, ya estamos en una crisis de confianza institucional, entonces este tipo de politización no ayuda para nada, pero igual estas narrativas son contundentes en las redes sociales. Y un ejemplo de esas narrativas es que los políticos, las instituciones y los gobiernos son incompetentes y no se puede confiar en ellos. Y al lado tenemos unos ejemplos de cómo se ven estos posts en las redes sociales. Y otro que es interesante es que el capitalismo del libre mercado, no el socialismo, está facilitando el desarrollo de una vacuna 19. También vimos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre muchos posts que caían dentro de esta narrativa. Y otra también que a nosotros nos parecía súper interesante es que
es la narrativa siguiente, que es, se envenena el cuerpo con drogas y alcohol, así que sí se puede tomar una vacuna. Este nos pareció interesante porque ataca a las personas escépticas sobre la eficacia y la seguridad de una vacuna rusa, ¿no? Pero también es sugerir que aunque una vacuna rusa puede ser insegura, sería hipócrita no probarla. Entonces tiene un grado alto en cuanto al mensaje de esa narrativa de apoya una vacuna rusa. O sea, estos posts normalmente eran vinculados con información apoyando una vacuna rusa y destaca otra vez que comparado con los Estados Unidos y otros países como Australia, Rusia en América Latina sigue viéndose sí con un poco de escepticismo, pero no tanto como en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo más interesante de esta narrativa es que al comparar el copioso consumo de drogas y alcohol con la vacuna COVID-19, esta narrativa general sigue insinuando fuertemente el hecho de que las vacunas no son seguras. Y este sí es como el poder de esta narrativa. Aunque sí parece un post o una narrativa de humor, tiene un impacto negativo. Bueno, seguimos con esta. Y como nosotros sabemos, como las narrativas religiosas sí son importantes en América Latina. Y dar el poder continuo de la Iglesia Católica y también el aumento, digo, de las tasas de evangelismo protestante, combinado con el hecho de que las creencias religiosas ya son barreras para la aceptación de la vacuna, estas narrativas sí son un problema grande. Y ahora, al lado de esta narrativa, que es la sangre de Cristo, es la única vacuna contra el COVID-19, tenemos unos ejemplos de cómo se ven estos posts. Y más esos posts se ven conspirativos también, vinculando la religión con profecías y con la teoría conspirativa del gran reinicio también. Bueno, en el informe también concluimos con unas 7 recomendaciones para enfrentar este reto. No tenemos el tiempo para repasar todas las recomendaciones. Igual este slide deck o esta presentación va a ser disponible para todos para que lean las recomendaciones en más detalle. Pero vamos a enfocar en recomendaciones 7 que creo que para todos y más para nosotros es lo más relevante porque sí estamos enfrentando una crisis de confianza en las instituciones y si la gente no tiene confianza en las instituciones, no van a tener confianza en una vacuna de COVID-19. Entonces, en recomendación 7, decimos o hacemos la recomendación siguiente, que es encontrar la manera de que los expertos de salud alcancen a quienes cuestionan la seguridad de las vacunas sin validar ni amplificar las preocupaciones. Y este será un componente fundamental para restablecer la confianza en las autoridades y instituciones sanitarias. Y sí, este mecanismo de transmitir información fiable y creíble a la gente y más proveer un canal en que los expertos pueden transmitir esa información va a ser súper fundamental para que la gente sí reganen confianza en las instituciones y para que tengan confianza en la vacuna COVID-19 cuando salga. Bueno, otra vez, esta
Esta fue una presentación súper rápida de un informe grande, pero tenemos el informe en nuestro sitio de web, que es firstdraftnews.org. Entonces pueden leer todo allá. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Y si tengan preguntas, ahorita estoy acá para contestar unas de esas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy. También quería decir rápidamente que Adriana desafortunadamente no va a poder reunirse con nosotros, pero podemos pasar a platicar un poquito con Elodie. Elodie, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes acá en Uruguay. Em, Muy bien, trabajando a todo vapor con la verificación. Hoy es un día particularmente clave para hablar de vacunas, dado que se empezó a inocular en Gran Bretaña, así que me pareció bien elegida la fecha. Am, Coincido con todo, digamos, todas las conclusiones que compartió Rory sobre el informe, el estudio que hizo. Eh, Nosotros en AFP constatamos las mismas cosas, los mismos desafíos, la misma falta de credibilidad y al ser la AFP una agencia internacional, como tenemos equipos en varias regiones del mundo, vemos que en realidad los mismos mensajes y la misma desinformación se replica así como hongos que van brotando por todas partes, sea en polaco, en cualquier idioma que estemos verificando, vemos exactamente los mismos mensajes con alguna semana de diferencia según, qué sé yo, hemisferio norte, ahora entran de lleno en el invierno, nosotros llegamos al verano, entonces los desafíos son un poco diferentes, pero terminan siempre encontrándose en algún punto. Y para esto de la vacuna estamos más o menos todos igual de expectantes, sea la región que sea. Y Pero las consultas que tengan eso, adelante. vamos a, tengo una pregunta para los dos sobre ese tema que acabas de tocar un poquito, Elodie, pero vamos a ir con la primera pregunta que tenemos de Pablo Hernández. Dice, ¿cómo convencerías a alguien que duda de si ponerse la vacuna contra el COVID-19 para que se vacune? ¿Qué ha fallado para que haya un porcentaje tan alto de personas que tiene dudas? Es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero ¿Empiezo yo? sí, si gustas. Ok. Yo creo que no hay que convencer a nadie, digamos, por encima de su voluntad. Es importante que la gente no se sienta obligada a hacer nada, sino por voluntad propia. Entonces, el trabajo que me parece importante en este caso es intentar desmontar toda la mitología que fue creciendo en torno a las vacunas desde hace décadas. Es decir, es cierto que hubo efectos secundarios que se han observado, es cierto que no siempre, digamos, son inocuas, pero en la balanza el tiempo ha demostrado que el efecto es mayormente positivo, el de administrarse vacunas. Yo creo que el gran desafío y, digamos, por qué se generan muchas incertidumbres ahora, y es que muchos medios nos han dicho que el tiempo mínimo de fabricación de vacunas habitualmente es mucho mayor. En este caso, en menos de un año, ni siquiera se va a cumplir un año desde que fue identificado el nuevo coronavirus y ya tenemos una vacuna en el mercado. Entonces, claro que para los estándares y para la gente que ve cosas sospechosas por doquier, se suma a la lista de cosas dudosas. Y cómo es que ahora logran sacar una vacuna en menos de un año cuando normalmente se necesitan 18 o 36 meses.
se ve que hay intereses económicos y la salud de la población no les importa. En fin, es un terreno fértil, como bien dijo Rory, cuanto menos datos tenemos, más lugar hay para que circulen teorías sobre la vacuna y demás eh, temas que envuelven al coronavirus. Pero, pero son dudas, digamos, me parece, son razonables. Sí creo que habría que mejorar el acceso a la información. Los verificadores intentamos acercar, digamos, hacer ese puente entre los estudios científicos y la población general. Intentamos explicar cómo es el funcionamiento de las vacunas, intentamos desarmar los mitos, pero no tenemos tanto éxito como la desinformación porque somos menos sexys. Y yo agrego también que la politización de todo ese tema es un problema gigante, al menos en los Estados Unidos, cuando un país tiene un presidente hablando de vacunas, no importa si es Trump o Obama, no deberían ser ahí frente de todos hablando de la ciencia ni las vacunas. Tiene que ser una persona que trabaja dentro del CDC, por ejemplo, o la Institución Nacional de Salud, no un político. Y sí, en muchos países, incluso Inglaterra y los Estados Unidos y Australia, Brasil. sí es un problema. También hay un estudio reciente que destaca la importancia de poner o agregar más información en las redes sociales o información fiable, posts, videos, lo que sea. Ustedes ya saben de eso, pero el contenido visual es la mayoría del contenido en las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos que pensar más y cómo hacemos, cómo proveemos información fiable, y tiene que ser en formatos de video, de fotos, de memes, y tiene que ser organizado de manera mucho mejor que es ahora, ¿no? Así que ya son dos, es mi opinión. Sí, gracias. Edoli, quería regresar al tema que mencionaste un poco más temprano, y igual es un tema que yo y Rory o sea, hemos platicado sobre esto, de que lo que vemos en diferentes idiomas a veces parece como que son versiones de la misma desinformación que vemos en inglés, ¿verdad? Y he escuchado muchas personas decir, pero eso quiere decir que realmente no están enfocándose en las áreas hispanohablantes, o sea, no hay un interés. Estas solamente son traducciones. ¿Tienen ustedes dos alguna reacción cuando, o sea, si escuchan a alguien decir eso? Lo que me viene, lo que pienso yo es que, o sea, que la cantidad de recursos que tenemos en español no son iguales a los que tenemos en inglés para poder, eh, para platicar de desinformación y para identificarla. ¿Qué piensan ustedes? ¿Empiezo yo? Ok. Seguramente a ver, en inglés, como es un idioma mucho más hablado mucho más, sí, mucho más hablado que el español, aunque el español no se queda mucho atrás, y puede tener un acceso mayor a redes sociales, aunque en América Latina en las últimas décadas las últimas 2 décadas hubo una explosión de acceso a la tecnología. Diría que el, el acceso y la circulación de desinformación son, quizá habría que medirlo para no decir cosas sin fundamento, pero es muy importante. No creo que sean meras traducciones, porque en realidad, y aunque lo fueran, el público, como son contenidos customizables, es decir, adaptables a cada realidad, y como el discurso termina siendo el mismo en cualquier país, cada usuario que cree en esas teorías lo toma como algo propio, como algo
tangible para él. Es decir, yo tengo familia en Francia, tengo amigos en la región, en el norte, y cuando me cuentan lo que recibieron es exactamente lo mismo. Yo creo que lo que quizá habría que hacer un énfasis es, eh, no sé si estamos atendiendo en español tanto como en inglés esta lucha contra la desinformación por una cuestión de recursos, porque es gigantesco el continente y la información, la desinformación que circula. Quizá sí habría que proporcionalmente destinar recursos más a lo que decía Rory también, es decir, hablarles a los usuarios de la misma forma que ellos reciben la desinformación, a través de videos, a través de imágenes, algo un poco más atractivo, pero sí es como estar en la guerra con un escarbadiente, decimos acá, ¿no? Es un aluvión de desinformación para unos pocos verificadores que quisiéramos tener más herramientas. Y sí, no quiero echar la culpa a las plataformas, pero sí quiero echar la culpa a las plataformas. Porque hay una diferencia significativa entre cómo checan información en inglés comparado con cómo lo hacen en español o o francés o otro idioma popular en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si busco posts en Facebook ahora de Bill Gates y vacunas, ya han mejorado en inglés en sacar esos posts o al menos poner un label de fact check, ¿no? Pero si haces el mismo search en español o francés, otro idioma, hay muchos posts todavía. Entonces hay una diferencia significativa ahí en cómo las plataformas tratan a otros idiomas. Entonces, sí, es un problema allá. Pero también quiero destacar la importancia de las narrativas también, porque sabemos que los posts que incluyen misinformación son los partículas que componen las narrativas, y las narrativas son más poderosas que cualquier post, ¿no? Porque las narrativas tienen que ver con nuestra identidad y son inmunes por eso a un fact check, ¿no? Porque tiene que ver con cómo vemos el mundo. Y esta es un problema. Elodie seguramente puede hablar mucho más en cuanto a eso, pero las narrativas son bien difíciles de debunk o hacer un fact check en contra. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo hacer una verificación de afirmaciones que podrían ser formuladas en un bar entre dos amigos. Si se vuelven virales en una plataforma, digamos, si es abierta, es mejor para nosotros porque por lo menos podemos rastrear, identificar y tener con Facebook tenemos un acuerdo que nos permite adjuntar una verificación a una publicación engañosa, entonces el usuario que la quiere compartir recibe una notificación, una advertencia, pero algo que puede haber sido formulado en 5 minutos nos puede llevar más de una semana de desarmar porque requiere de analizar estudios científicos, de hablar con expertos de distintos ámbitos que eh, puedan tener una visión coincidente sobre un punto y que logremos entender bien, digamos, editar, asegurarnos de que no hay fallas, errores, carencias antes de poder publicarlo. Entonces siempre corremos de atrás con un cierto delay, pero algunas sí son muy complicadas. Otras son fáciles, son como una búsqueda inversa, restablecer que una cosa no tenía que ver con la otra originalmente, pero eso se da poco con las vacunas, desafortunadamente. Las vacunas son bien complejas. Así es. Tenemos una pregunta para Elodie. Em, ¿Qué nos recomiendas como mejores prácticas para los periodistas cubriendo desinformación? O sea, fact checker, o sea, verificador
o un periodista que cuenta que circulan cosas falsas. Bueno, a ver, si es un periodista que quiere dar cuenta de lo que está circulando, diría de tener cuidado de no amplificarlo más de lo que ya está siendo viralizado. Segundo, intentar no incluir enlaces por la misma razón, que lleven al contenido falso para que la gente lo comparta, para evitar que la gente lo comparta. No replicar las imágenes o los mensajes idénticos sin algún tipo de advertencia, y siempre que van a contar de una falsedad, recomendaría muy rápidamente aclarar por qué es falso. Es decir, em, proveer a los lectores de fuentes seguras, de varias fuentes coincidentes, es decir, fuentes oficiales, reconocidas. Si tiene que ver con salud y vacunas, acudir a los portales que todo el mundo conoce, o a eminencias en la salud. Es un poco delicado porque hemos visto durante esta pandemia que incluso varios médicos, y no sabemos bien con qué afán, eh, algunos quizás con cuestiones de ego, otras buscando alguna notoriedad, otros realmente por convicción, o sea, generaron también, abrieron las aguas y generaron una división, porque el médico era como Dios hasta hace unos años, uno le creía ciegamente, y ahora el hecho de que además de los políticos, los médicos no se ponen de acuerdo sobre un tipo de tratamiento, la gente no estaba acostumbrada a estar enfrentada a estas discusiones. Antes yo imagino que se daban en ámbitos cerrados, y ahora aumenta, amplifica esa falta de credibilidad, o esa mayor dificultad para creerles. Entonces, en lo posible, estos periodistas que encuentren fuentes coincidentes, reconocidas, y estudios científicos que hayan sido realizados de forma, digamos, revisados, em, con grupos de control y todo lo que sabemos. Gracias. Y tenemos otra pregunta que dice, sabiendo lo que encontraron en su reporte de investigación, y esta es para Rory, pero yo creo que los dos lo pueden responder un poquito. ¿Qué es lo que quisiera que los periodistas tomaran como misión para el 2021? ¿Cómo le hacemos para adelantarnos de la desinformación sobre las vacunas? Sí, muy buena pregunta, y creo que dos cosas en particular. Tenemos que ser mucho mejor en identificar los déficits de datos, porque eso es clave. Esos vacíos sí se llenan con misinformación. Entonces, si podemos verlas mientras se están ocurriendo, podemos llenar esos vacíos con información creíble y fiable, ¿no? Porque cuando ya se llenan con misinformación, es demasiado tarde para hacer una intervención significativa o que tiene un impacto grande, porque esa información mala ya les ha llegado a las personas y ya ha consumido esa información. Entonces, crear cosas, y creo que eso tiene que ver con gente que sabe mucho de los datos. Tenemos que usar más datos para que vean esos déficits de datos mientras se están ocurriendo, o mejor, antes de que se ocurran, ¿no? Y otra cosa es, hay que enfocar más en las narrativas, en mi opinión, y menos en los posts individuos de misinformación. Porque otra vez las narrativas son mucho más poderosas que un post que llena un poco de misinformación, aunque sí, es importante, ¿no? Otra vez las narrativas, usamos las narrativas para guiarnos por el mundo. ¿Y por qué hay tanta politización? Porque hay
tanta creencia religiosa, porque hay tanta importancia que ahora damos a la salud natural y tal. Las narrativas usan esta para construir información, una manera de pensar sobre el mundo en cuanto también a las vacunas. Entonces tenemos que identificar y enfocar mucho más en las vacunas, o sea, las narrativas sobre las vacunas, y también crear o identificar maneras nuevas para entonces crear contrainformación sobre esas narrativas que van en contra de las vacunas, ¿no? Yo sé, eso es un poco abstracto, pero las narrativas para mí van a ser claves desde ahora hasta, pues, quién sabe, porque el ambiente, el ecosistema de información y misinformación ha cambiado tanto y hemos enfocado, otra vez en mi opinión, demasiado en los post-individuos que hemos como, no sé, se nos olvidó de que nosotros tenemos maneras muy, muy estrictas o muy rígidas en cómo pensar el mundo, pero también podemos afectar estas narrativas para que la gente tenga la información importante o necesaria para que recrean esas narrativas. Bueno, si tienen preguntas sobre esto, puedo elaborar, pero ahorita ya le paso todo a Elodie para que siga con esto. Em, O para que dé coincido con, unos pensamientos tuyos. sí, no, coincido con lo que decís. Me parece que sería útil quizás diferenciar para quienes están acá lo que entendés por narrativa y lo que entendés por post. Me parece que está bueno que, digamos, se entienda qué es lo que abarca una narrativa, como un conjunto, un discurso, quiénes son los actores. Parece que puede ser útil. Bueno, sí, cuando hablo de las narrativas, estoy refiriendo a una, pues es más grande que un post. Un post que habla sobre la seguridad o unas cositas de la seguridad de una vacuna. Eh, Conjunto, esos posts se suman a una narrativa que dice una vacuna es insegura, por ejemplo. Así que los posts son los átomos o los partículas que componen una narrativa más grande y esas narrativas tienen que ver mucho con cómo vemos el mundo y cómo entendemos el mundo como individuos. Entonces, las narrativas son las cosas, son compuestos de 1,000 millones de posts. Entonces, es una cosa epistemológica más que nada, pero porque tiene que ver mucho con nuestra identidad, son inmunes, como dije antes, a un fact-check. Porque las narrativas usan mucha información de muchos lados para que se construyan una narrativa, si esta tiene sentido. Claro, con supuestas pruebas que a través de esas 1.000 millones de publicaciones parecen constituir como pruebas para avalar sus teorías, ¿no? Yo como para complementar, como recomendación para los periodistas, ah, diría de volver a lo esencial del periodismo, es decir, balancear, contrastar la información siempre para que, digamos, la cobertura sobre salud, que es bien delicada, eh, y creo que muchos medios no le dieron suficiente, no le prestaron suficiente atención hasta que se volvió un tema con esta pandemia. Es decir, balancear sería como si uno reporta que hay un caso de un paciente que tiene unos efectos adversos de la vacuna, eh, quizá contrastarlo con también
lo bien que está funcionando o la falta de problemas que hay en todo el resto de la implementación de la vacunación. Porque se correría el riesgo de que la gente reciba una información equivocada. Ah, murió un tipo, entonces la vacuna no es segura. Pero si tenemos, lamentablemente, si tenemos que lamentar una muerte en 1 millón, quizá sean los efectos colaterales de salvar un montón de vidas, que en un organismo la vacuna tenga algún tipo de efecto o por el organismo mismo, algún efecto adverso. Eh, Diría también de no dudar en, yo sé que los medios no asignan los recursos que podrían, deberían, en cuanto a las plantillas de periodistas, pero tómense el trabajo de confirmar una y otra vez la información, porque va en juego la credibilidad de ustedes mismos y la del medio para el que trabajan. Am, y, y tomarse el tiempo de zambullirse en estudios clínicos, am, y de hacer muchas entrevistas a expertos y de sentarse a intentar entender, porque si ustedes no entienden, no lo van a saber explicar bien. Entonces, nada, son recomendaciones prácticas para periodistas en general, pero creo que son como inevitables. Y para terminar tengo... Ah, dale, Rory. No. Quería decir solamente que estoy 100% de acuerdo con Elodie y no puedo hablar de América Latina porque no he leído tanto las noticias allá en el último mes, pero en los Estados Unidos ha sido un problema gigante, es la transparencia. Con esos anuncios, los medios han sacado solamente el press release y han escrito todos los artículos, todos los anuncios basados en un press release de la misma empresa farmacéutica, sin subrayar o sin elaborar de las limitaciones de los estudios y pues las cuestiones sobre la seguridad de las vacunas. Y los mismos periodistas en los Estados Unidos han creado déficits de datos porque la gente no tiene acceso a esas limitaciones, esa información importante. Entonces, yo diría que ustedes deberían ser lo más transparente posible y que vayan más que un press release. Esto para mí es súper importante. Bueno, muchas gracias, Rory y Elodie. Te dejamos con la última palabra, Rory. Vamos a pasar rapidito a unos recursos y herramientas de First Draft para terminar. Ok. En First Draft tenemos esta página de web con bastantes recursos sobre la desinformación sobre las vacunas. Estos recursos serán útiles para reporteros, para investigadores, para legisladores también y para especialistas de comunicación. Y también tenemos una variedad de artículos y casos de estudio en esa misma página de web. Tenemos unos artículos también que Rory ha escrito, unos casos de estudio que Rory ha escrito sobre la vacuna Dengvaxia, así se dice, Rory. Y desinformación sobre Dengvaxia en las Filipinas. Y también tenemos otro caso de estudio que explora el impacto de la desinformación sobre la vacuna de polio en Pakistán. Y para terminar con una reflexión del fin del año, tenemos una serie de artículos y análisis que hicimos siguiendo la infodemia, como le llamamos, o desinformación acerca del COVID-19. Creo que esta serie, o sea, trabajamos con la segunda parte del año siguiendo y documentando las narrativas más importantes que resultaban de la pandemia. Y pueden encontrar eso en el link aquí en anaranjado. Tenemos estas listas de email. Tenemos una diaria y una semanal
en donde nosotros probemos nuestros análisis sobre lo último de desinformación. Nuestro equipo, que está en todas partes del mundo, todos trabajamos juntos para enviar estas listas, y yo creo que tenemos unos análisis muy interesantes todos los días que les pueden interesar a ustedes. Y pues muchísimas gracias, y les agradecemos mucho que tomaron el tiempo para estar con nosotros. Y muchas gracias a Elodie y Rory también por compartir su trabajo con nosotros. No sé si Elodie o Rory tienen algunas palabras para cerrar. O...